Capítulo 2. Pantoma. El héroe huye. Garagol. El hogar de Demonia se encontraba en Galarm, el continente más pequeño de Isboar. Evidentemente, el territorio de Demonia abarcaba todo el continente, y la tierra que reclamaban nunca había estado bajo el control de otra raza. Había una razón para ello: la Torre del Diablo y sus dominios habían permanecido en Galarm desde que la historia tiene memoria. Sin embargo, esa larga historia podría llegar a su fin, ya que 7 valientes almas intentaron desafiar de nuevo al inmortal Diablo. Se trataba de una partida de héroes, que pusieron pie en el continente tras llegar a través de un desplazamiento de larga distancia. Bueno, al menos creían haber puesto un pie allí. Era donde les habían dicho que iban antes de teletransportarse. Aquí hace FR frío. ¿Dónde demonios estamos? ¿El Polo Sur? BR Broter. Tan se secó de todo, duele. De los 7 héroes, Sora y Siairu destacaban con sus atuendos habituales y nada más que una mochila cada uno. Sus atuendos favoritos, sin embargo, ofrecían una protección mínima contra el fuerte y abrasador viento, que ahogaba cualquier grito de auxilio en la completa oscuridad. Por suerte, recibieron la respuesta de un amigo, que debía de estar junto a ellos. Explicación: Galarm, el continente más cercano al polo sur de Isboar. La estación actual en la capital del diablo es el invierno. Complejo. Los accidentes geográficos y las corrientes marinas traen vientos fríos del polo sur. Las ventiscas son frecuentes. La temperatura actual es de 31 grados bajo cero. Al parecer, habían llegado a la capital del territorio del diablo. Apenas consiguieron oír el informe del tercer héroe del grupo, Emirains, por encima del implacable viento. Podrías habérnoslo dicho antes de irnos de Elkia. Aunque Sora no podía expresarlo, sus dientes estaban demasiado ocupados castañeteando mientras él y su hermana se aferraban el uno al otro. Su sentimiento era evidente. Informe: la temperatura de la superficie de esta unidad se ha ajustado a 54 grados centígrados. Me sostiene, maestro. Resultó que mantenía a los hermanos en la más absoluta oscuridad, formaba parte del plan de Emirains, pero Sora y Siairu no estaban en posición de expresar su descontento. Inmediatamente aprovecharon la oportunidad para aferrarse a su compañero mecánico. Mis disculpas por la espera, maestro. Me llevó un momento calibrar adecuadamente mi magia. El cuarto héroe, Gibril, se oía desde la oscuridad mientras lanzaba su magia. Un pequeño orbe apareció sobre el trío, poniendo fin rápidamente al artero plan de Emirains. TCH/solicitud, número irregular, revela tu razón para lanzar magia a una velocidad mucho más rápida de lo normal. Siempre estoy dispuesto a llegar al límite por el maestro. Sin embargo, no debes preocuparte por esto. Dudo que un falso sirviente que causa daño al maestro para su propio beneficio lo entienda en primer lugar. Por el haz de luz que había sobre ellos, pudieron ver a las 2 mujeres mirándose con odio. Además, el feroz viento se había bloqueado y la dureza del frío se había suavizado hasta convertirse en una ligera brisa. Guau, que estaba demasiado cerca para la comodidad. Sora y Siairu estaban tranquilos sabiendo que no morirían congelados. Todavía hace mucho frío, por favor. Odio el frío, por favor. Oye, perrito. No soy tu juguete, y no soy tu agua caliente, botella, tampoco. Yo soy el DV, la quinta y más pequeña de las heroínas era Izunatsuse. Debió de cavar su propia trinchera instintivamente al llegar al nuevo mundo helado, porque compartía su odio por el clima desde la más pequeña abertura en el suelo. Quedaban el sexto y el séptimo héroe. También ellos, como Sora y Siairu, se sintieron aliviados al principio por haber encontrado un salvavidas en el oscuro y helado paisaje infernal, pero rápidamente cambiaron de marcha y gritaron confundidos: ¿Por qué me ha traído a mí y no al jefe, señor? ¿Eso va doble para mí? Mi presencia aquí es el mayor misterio. Y estos miembros eran Till y Steph. Sus preguntas fueron formuladas mucho antes de la salida, pero el grupo las ignoró por completo. Quiero decir, es bien sabido lo inepto que soy en los juegos. Olvídate de los juegos, vamos a entrar en combate y tendremos que derrotar a cualquier demonia que intente matarnos. ¿Qué esperas de mí? Según la explicación del juego de Sira y la comprensión de Till de los registros pasados, el juego era esencialmente un dungeon crawler. Los 7 miembros del grupo 5 combatientes activos y 2 suplentes debían entrar en la mazmorra y derrotar a todos los demonios que los acosaran hasta llegar al piso 100, donde tendrían que derrotar al diablo, que los esperaba. La mazmorra en sí era la Torre del Diablo, y como formaba parte del diablo, estaba afectada por su dominio de la desesperación, un área de efecto que consumía toda esperanza de los que entraban en ella. Además, la única arma que el grupo podía utilizar para luchar contra los enemigos del juego era su esperanza, o eso había dicho Sira. A pesar de estos 2 aspectos, el juego en sí era bastante sencillo. En una partida como esta,
tenía sentido que estuvieran presentes un Flugel, un Ex Machina y un Berebest rompesangre. La presencia de Til también tenía cierto sentido, ya que los enanos probablemente habían llegado a un empate con el diablo una vez antes. Dicho esto, la pregunta seguía siendo por qué el partido traería al miembro más débil de los enanos, Til, en lugar de a su más fuerte, su tío Bey. La presencia de Steph allí era un enigma aún mayor, y ella y Til querían respuestas. Sora miró a los dos y respiró hondo antes de asentir con seguridad y compartir su esperada respuesta, que era, simplemente me sentí bien. Mis sentidos de gamer me dicen que este es el mejor maquillaje para nuestra fiesta. Empiezas a sonar como el cacique que eres, y yo que siempre te consideré más del tipo lógico y estratégico. Por supuesto, se trata de una construcción lógica del partido. Mi lógica solo necesitaba algo de ayuda de mi instinto para rellenar los huecos, eso es todo. Sora, esbozando una sonrisa atrevida, se lo guardó para sí. De repente, Sora. Pensé que te preocupaba que diéramos el primer paso. Sí, aunque es cierto que no debemos permitir que el dominio de la desesperación se desboque y que, por tanto, no tenemos muchas opciones. Si hacemos un movimiento que acabe en fracaso a estas alturas, podría significar el fin de la mancomunidad, que nos ha impedido hacer nada hasta ahora. Ni siquiera sabemos si podremos vencer al diablo, ni tenemos idea de lo que nos espera si logramos derrotarlo. Steph tenía una preocupación perceptible en su rostro mientras le susurraba a Sora, que respondió, sí, está bien. En realidad estábamos esperando algo exactamente como esto, y es el momento ideal para empezar, respondió Sora con seguridad, dejando a Steph ligeramente confundida, pero sin embargo ignorada. Así que... Sira, ¿a dónde vamos ahora?, preguntó. Gracias a la magia de Gibril, el grupo tenía acceso a un mínimo de luz y calor, pero lo que aguardaba al otro lado de su refugio mágico era una ventisca abrasadora en plena noche. Ni siquiera podían ver nada. Esto era un problema cuando necesitaban confiar en el desplazamiento, que solo podía llevarles hasta donde los ojos de Gibril o Emirains podían ver. Mientras estuvieran en Garad-Golm, tendrían que caminar el resto del camino. Había muchas posibilidades de que se perdieran antes de llegar a la torre. Sora hizo un gesto de dolor ante Sira. MWHGG. No os preocupéis, oh héroes. Porque parece que nuestra escolta ha llegado. Sira, que hasta ese momento parecía esperar algo en silencio, habló por fin. Miró hacia la oscuridad, y de entre sus duros vientos surgió una única fuente de luz parpadeante. Su maldad ya nos ha preparado un guía. MWHGG. Gacha. Por supuesto. No querríamos que nuestros héroes murieran congelados antes de llegar a la torre, ¿verdad? Evidentemente, la bola de pelo, aún en las garras de Izuna, había pedido que alguien viniera a escoltar al grupo hasta su torre. No todos los días hay un diablo que salva a los héroes que deben matarlo. El grupo se guardó para sí este sentimiento compartido de ironía mientras observaba cómo emergía de la oscuridad la fuente de luz. Era un gran carruaje tirado no por caballos sino por centauros. Eran dos, cada uno con la parte inferior del cuerpo de un caballo y la superior de un humano. En cualquier caso, las criaturas parecidas a centauros que tiraban del carro debían de ser demonias. Sus puertas no tardaron en abrirse, revelando una figura humana. Sonreía malignamente, o eso era de suponer. Era difícil saber qué tipo de cara ponía, porque su expresión no era tan fácil de leer, o, mejor dicho, no tenía expresión. El escolta vestía un traje a medida de aspecto caro y, con una mano apoyada en el pecho, hizo una elegante reverencia. Caca. Es un verdadero placer conocerlos, héroes. Yo soy Jake. Steph interrumpió la autopresentación del esqueleto con un fuerte grito. Resultó que los centauros tiraban realmente del carruaje. Parecía hecho de huesos humanos, pero tenía un interior bastante lujoso y acogedor. Salvo Gibril y Emirains, que tenían una resistencia natural al frío, el resto del grupo se sentó cómodamente en el espacioso carruaje. Caca. Vamos a intentarlo de nuevo, ¿de acuerdo? Soy Genawai-H, líder de los señores Esqueleto y sucesor de Sira como jefe del Estado Mayor Conjunto. Le tembló la mandíbula mientras hablaba con lo que el grupo imaginó que era una sonrisa malvada. Tras la retirada de Sira, Genawai-H fue el segundo al mando de Demonia bajo el diablo. El cortés Demonia terminó su autopresentación con una profunda reverencia. Nice to meet you. So, where is your voice coming from? Lo que más interesaba a Sora era la forma física en que el esqueleto proyectaba su voz sin laringe, entre otras cosas. Sin embargo, la pregunta intrusiva de Sora al caballero excesivamente educado fue cortada bruscamente por Steph. Lo siento tanto, tanto. Me sorprendiste, y estaba oscuro, y yo solo. Steph estaba más avergonzada por su reacción inicial a su apariencia que otra cosa. ¿Está muy bien? Al contrario, fue un verdadero honor para mí recibir tal reacción. Sin embargo, su vergüenza fue en vano para la Demonia,
que pareció tomarse su miedo como un cumplido. Eso no es justo, Genau IH. Estos héroes no me tienen ni el más mínimo miedo, oh, tu maldad. Su miedo proviene de la forma aterradora en que me creaste, MWHG. Lo que significa que cualquier miedo que tengan por nosotros es miedo por tu maldad, porque, sí. Ga. Quizás los héroes por fin se han dado cuenta de lo terroríficamente malvado que soy. Al pequeño peludo debían de gustarle los halagos con los que le colmaban sus subordinados. También parecían sinceros, o al menos eso parecía. Así que, ¿queréis que la gente os tenga miedo? Preguntó Sora. No es necesariamente que queramos que nos tengas miedo, sino que tu miedo es inevitable. Porque yo soy el diablo, insistió una vez más la bola de pelo, tratando de liberarse de las implacables garras de Izuna. Kaka. Demonia llevará al mundo a su destrucción. Así que es lógico que nos teman. Puede que le sorprenda que usted, señora, haya sido la primera en mostrar su temor, por lo que le doy las gracias de todo corazón. Y la encuentro una maravillosa damisela de la inmanidad por ello. Genau IH terminó cogiendo la mano de Steph y besándola. Al ver esto, Sora y Seairo pensaron, de acuerdo, esta es la raza que más desea destruir el mundo, pero se encogieron de hombros y fueron ignorados durante la Gran Guerra, solo para ser considerados inútiles una vez que se establecieron los pactos. La idea de que una demonia sintiera gratitud después de haber sido temida tenía un poco más de sentido teniendo en cuenta lo raro que debía ser sido hasta entonces, Kaka. Pero debo decir, Sira, es una delicia verte con tan buena salud y vigor. Mientras tanto, el educado esqueleto tocó algo sobre lo que los hermanos sentían curiosidad, a saber, temí por tu destino cuando el diablo ordenó tu muerte. Yo no ordené tal cosa, pero por supuesto, su maldad. Sin embargo, en tu más reciente resurgimiento, el mundo material se siente increíble después de mi sueño de 408 años. Démonos prisa y destruyámoslo. Chira. Te ordeno que salgas, encuentres a los candidatos a héroe y me los traigas. Así es como su humilde servidor recuerda que redactó sus órdenes. Oh, bueno, supongo que dije eso, pero, ¿realmente dijiste que el diablo no se percató del carruaje lleno de gente que le miraba con incredulidad? El educado esqueleto utilizó su tono y sus gestos para transmitir hábilmente su preocupación. Al estar el frente bajo la bandera del ejército del diablo, los candidatos a héroe tendrían que ser seleccionados de la Commonwealth. Ese sí. Esto debería ser obvio. Mi intelecto menor percibió estas órdenes, enviar a Sira al sabio contra el monarca alquiano que ha derrotado y ahora comanda a los Flugel y Ex Machina, como una sentencia de muerte. Yo, espera. Pasaron 30 segundos de silencio antes de que el diablo acabara procesando la cadena de lógica, y fue todo lo que el resto del grupo necesitó para comprender por fin por qué había enviado a Sira contra Jibril y Emiren sin un plan. Dio sus órdenes sin pensar demasiado en ellas. MWHG. Parece que gente como tú, Genau IH, no puede comprender las profundidades del gran plan del diablo. Es inevitable, supongo. Por favor, siéntete a gusto, pero ten en cuenta tu lugar. Sin embargo, Sira tenía una visión diferente del asunto. Mantuvo su sonrisa malvada y sus elegantes ademanes mientras reprendía con firmeza a su sucesor. ¿De verdad crees que el diablo carecía de la previsión de largo alcance para comprender tus míseras preocupaciones? Sus afilados ojos de serpiente se clavaron en el esqueleto, que se estremeció como si le hubiera caído un rayo. ¿Previsión? ¿Qué previsión? Incluso el propio señor Maldad dejó escapar un incómodo espera de los brazos de Izuna hace un momento. Todo el grupo miró incrédulo a Sira, que ignoró sus miradas y procedió a exponerle los hechos. Pues después de renunciar a mi puesto como jefe del Estado Mayor Conjunto, me entregué al Partido de los Héroes. Y como se demostraría a través del poder de los pactos, pude hacerles saber que no tenían otra opción que aceptar este viaje. Este era sin duda el gran plan del diablo, es verdad. Esa es su maldad, MWHG. El diablo también previó la disposición del grupo de héroes a optar por el camino del menor sacrificio, incluso cuando iba en contra de sus intereses. Así, sabía que su humilde servidor permanecería indemne mientras estuviese bajo su custodia. Ahora lo tengo todo tan claro. ¿Tu maldad? Por favor, perdona el desprecio de este montón de huesos sin cerebro hacia ti. Verdaderamente. ¿Estás perdonado? Porque soy un gobernante magnánimo. J.E. Aunque mantuvo su arrogancia, era bastante evidente que el diablo sabía lo que hacía, porque desvió la mirada mientras decía esto. Sin embargo, los huesos del esqueleto temblaban literalmente de gratitud ante la supuesta generosidad del diablo. Solo tú,
Sira, tienes la increíble percepción necesaria para leer en las palabras del diablo con tan profunda profundidad. MWHG. Fue su maldad quien me bendijo con mi sabiduría. Sabiduría solo superada por la suya. Sería una blasfemia para el que se me escaparan tales detalles a pesar de esta sabiduría dotada. Al ver a Sira regodearse una vez más en su sabiduría y lealtad sin límites, Sora se dio cuenta. Empiezo a pensar que las demonias son más inteligentes de lo que la gente cree, incluso si dejaban volar su imaginación cuando se trataba de significados ocultos tras las palabras de su líder. Bueno, aclarado este asunto, ahora me gustaría guiaros a los alojamientos que el diablo ha preparado para vosotros, oh héroes. El esqueleto se inclinó tras serle concedida la amnistía por su blasfema inconsciencia, pero ¿cómo resultaría? O al menos yo había venido aquí con esa misma intención, pero si lo desea, permítame guiarle directamente a la torre del diablo en su lugar. Ahí es donde pensábamos ir de todas formas, pero ¿qué es todo eso de los alojamientos?, preguntó Sora. Evidentemente, el arco del esqueleto estaba fuera de pena, lo que dejó al grupo confuso. ¿No estarás intentando enfrentar a un grupo de héroes cansados contra mí? Te ordeno que les des una noche completa de descanso en nuestra mejor posada. Aparentemente el diablo quería la fiesta en su mejor condición para el partido. Sin embargo, el peludo estaba furioso porque su sirviente había rechazado sus órdenes. Oh. Le ruego me perdone, su maldad. Dada la repentina naturaleza del decreto, todas las posadas están cerradas por hoy. Pac. Entonces que así sea. Cerrado por hoy, era motivo suficiente para poner fin al intercambio. El decreto del diablo fue cerrado por horas de trabajo. No creerás que el diablo no es muy respetado por aquí, ¿verdad? Til no pudo evitar susurrar al oído de Sora, pero ¿MWHG? Cucú, ¿qué intentas decir? KKK. La autoridad del diablo es un faro brillante de oscuridad que oscurece las tierras a lo largo y ancho. Lo siento. ¿Pero qué significa brillar en la oscuridad? Sira y el esqueleto traqueteante debieron de captar el comentario improvisado de Til, corrieron directamente hacia ella, que se refugió de inmediato bajo la falda de Siairo, no sin antes señalar la ironía de la afirmación que acaba de hacer. Sira se aclaró la garganta antes de abordar su confusión. MWHG. Garadgolm sigue una estricta jornada laboral de 8 horas, y semana laboral de 4 días. Inclinó la cabeza cortésmente por su repentina muestra de desaliño. MWHG. El trabajo fuera de este horario se paga al triple y requiere el consentimiento del trabajador, y su solicitud debe presentarse a nuestro departamento de trabajo con al menos 2 días de antelación. Esto solo significa que no nos resulta tan fácil saltarse estas normas con tan poca antelación. Aunque hablaba en el más malvado de los tonos, Sira ha escrito lo que sonaba como un ambiente de trabajo muy hospitalario. Incapaz de reprimir su sorpresa ante la aparentemente paradójica presentación, Sora preguntó, ¿aunque sean órdenes del diablo, MWHG? ¿Tonterías? Si el diablo lo ordenara, no solo las posadas, sino toda demonia se despertaría y se pondría a trabajar con lágrimas de alegría cayendo por sus rostros. Sin embargo, eso sería abusar de mi poder. Pero basta de esto. Llevarás a los héroes directamente a mi torre. El diablo parecía tan magnánimo como se pregonaba, al menos en lo que respecta a los derechos de los trabajadores. El diablo. El llamado fantasma de la destrucción que intentaba acabar con el mundo. En cualquier caso, dejando de lado el sorprendentemente indulgente entorno de trabajo, el carruaje tirado por centauros parecía haber llegado por fin a la capital. La nieve era más débil que en el desierto y, desde la ventana, el grupo podía ver las luces parpadeantes de una ciudad que salpicaban el paisaje urbano. ¿Sabes? Cuando hoy queríamos a Garadgolm, básicamente una nación de monstruos, yo solo, uno pensaría que estaría en una cueva, o algo así. Esta ciudad parece estar al mismo nivel que el que en términos de civilización. Sora, Siairo y Steph se quedaron atónitos ante el espectáculo mientras avanzaban hacia la ciudad. Aunque todo era de piedra, las numerosas y altas estructuras la señalaban claramente como una ciudad. Quizá debido a la diversidad de sus gentes, desde sus edificios hasta sus puertas, todo era macizo. Al mismo tiempo, bastaba una mirada para reconocer que la colocación y la estructura de estos gigantescos edificios estaban meticulosamente planificadas. Además, me lo he estado preguntando todo este tiempo, pero estos asientos son de seda. ¿MWHG? En efecto, la seda hilada por la tribu Aracne se encuentra entre las de mayor calidad del mundo, la cual fue teñida por la tribu Limo, conocida por sus técnicas de teñido. El cuerpo del carruaje se fabricó con madera proporcionada por la tribu de los Orcus, que luego fue construida por la tribu de los Goblins, conocida por sus carpintería. ¿Te ha gustado? Sira esbozó otra sonrisa malvada. Se enorgullecía de la industria de su país, pero eso hizo que Sora gimiera con otra pregunta. ¿Te importaría decirme por qué
la raza que intenta acabar con el mundo es tan civilizada. Uno esperaría una sensación más ruda y bárbara de la gente que quería destruir el mundo, por no mencionar que, si había tanta diferencia en el intelecto y la capacidad entre las especies de Demonia, no sería sorprendente que fuera una nación más marcadamente dispar. Sora y los demás se habían imaginado algo más rústico, pero Sira y el esqueleto resolvieron sus dudas. MWHGG. ¿Por qué iban a ser tan civilizados si no es con el único propósito de provocar la destrucción del mundo? Kaka. Sí, todo es voluntad de Sira el sabio y transitivamente, del diablo. De verdad, ahora, el grupo se volvió hacia el diablo, que seguía atrapado en las manos de Izuna, pero ejerció su derecho a guardar silencio y dejó que Sira hablara. Toda sabiduría ejercida por mí, Sira el sabio, es un mero subproducto de la propia voluntad del diablo. Así que Sira es responsable del nivel de civilización de Demonia. Así lo interpretaron Sora y Seairo, y Sira se apresuró a hacer su propia pregunta. MWHG. ¿Qué crees que es necesario para destruir el mundo? Si no te importa que pregunte. Era la primera vez que Sora pensaba en la destrucción del mundo, en contraposición a la paz mundial. En su mundo original no había que pensar mucho. De hecho, era más probable que el mundo encontrara una manera de destruir sí mismo, quizás, como un inmenso poder militar. Sora respondió. Sira asintió perversamente, pero no sin precisar un detalle. MWHG. Es como usted dice. Aunque, para ser más precisos, es inmenso poderío nacional. Continuó con su habitual sonrisa perversa y tono malvado. MWHG. Entonces, ¿qué hace poderosa una nación sino su propio pueblo? Habló claro con palabras que hicieron que Sora, un gobernante él mismo, quisiera correr hacia las colinas. El gran y poderoso diablo creó un pueblo diverso, cada uno de ellos recibiendo sus propias características únicas. Aunque seamos diferentes, en nuestra sociedad no hay una posición social más alta o más baja, y hemos esculpido nuestra nación en un lugar donde todos los seres pueden sobresalir. Esto es lo que nos hace poderosos. Sora y Seairo se quedaron mudos ante lo que parecía una respuesta perfecta, pero Sira aún no había terminado. Por ejemplo, no podríamos haber cultivado la tierra helada de este entorno gélido sin la ayuda de la tribu del WYRM. La tribu del limo excreta un líquido que puede convertirse en medicina, y los fuertes cuerpos de la tribu de los Orcus les permiten realizar una gran variedad de trabajos intensivos, mientras que la tribu de los Goblins se centra más en la artesanía fina. Cada una de estas tribus era una pieza necesaria del rompecabezas que supuso la creación de la ciudad que ves ante ti, MWHG. Del mismo modo, sin su ayuda, yo también moriría de hambre. Como es mi deber mantener a mi pueblo vivo y próspero, utilicé la sabiduría que me otorgó el diablo para hacerlo. Esto debería ser un hecho, ¿no? Sí, definitivamente debería. Todo lo que ha dicho es muy lógico, pero esa lógica se suele tachar de ideales descabellados. Cuando se trata de hacer realidad tales ideales, surgen muchos problemas, a saber, ¿significa esto que Garagón sigue un sistema feudal? ¿Qué hace con la elección de carrera de su gente en relación con la fluidez de su economía cuando? Steph comenzó a preguntar antes de que una malvada sonrisa de Sira interrumpiera. MWHG. Permíteme que te detenga ahí, porque Demonia presume de tener una población diversa. Tomemos algunas de las especies más grandes, por ejemplo, reciben un descuento fiscal en su comida, ya que necesitan más sustento que la mayoría. En cuanto a la elección de carrera, no imponemos ningún camino a ningún individuo, en algunos casos, incluso las carreras extratribales han demostrado ser muy fructíferas, pero tenemos la intención de crear un sistema de apoyo para estas personas, y siguió enumerando ejemplo tras ejemplo de intrincados sistemas políticos aplicados para equilibrar las minucias que hacían que el supuesto ideal se percibiera como difícil. En algún momento, Steph sacó lápiz y papel y escuchó como si fuera una conferencia, cuando, MWHGG. Mis disculpas. No era mi intención dejarme atrapar demasiado por tantos detalles. Lo que quiero decir es, Sira puso fin rápidamente a su conferencia. Nuestro diverso pueblo requiere una sociedad en la que conserve la capacidad y la voluntad de poder utilizar sus diversos talentos. En otras palabras, todos y cada uno de los demonios son miembros del ejército del diablo, y un tesoro especial hecho por el mismísimo diablo. Se responsabiliza firmemente de su pueblo y se enorgullece inmensamente de todos y cada uno de ellos. Somos una nación poderosa que avanza hacia un objetivo común. Eso es, en mi mejor estimación, el mínimo requerido para que finalmente realicemos la destrucción del mundo. La conclusión de Sira, basada en la sabiduría que le dio el diablo, fue motivo para que Sora dejara escapar un trago audible. Vaya. ¿Quién hubiera imaginado que en este mundo ya existía un país en el que convivían personas diversas, cogidas de la mano? Si al menos no tuvieran la parte de la aniquilación del mundo, musitó, agarrándose la cabeza.
Así que esta es la sociedad por la que el Kia está trabajando. Una sociedad que creía que no existía en este mundo, pero aquí existe, para destruir el mundo. Están tan cerca de la perfección, y sin embargo tan lejos. ¿Por qué tiene que ser así? Si solo fuera un poco más, Sora. ¿Por qué no usas tu dominio sobre Sira para hacerla trabajar con nosotros? Preguntó Steph. Nos vendría muy bien como consejera. Sinceramente, a mí tampoco me importaría trabajar a sus órdenes. Demonia, una raza de idiotas. No puede ser, como mínimo, Sira la sabia era tan inteligente como sugería su nombre. Estaba, sin duda, entre los individuos más sabios de este mundo. El problema era, para que intentaba utilizar sus conocimientos, y eso era un gran problema. Siguieron montados en el carruaje por la capital durante otra hora antes de llegar por fin a su destino. El grupo, a excepción de Jibril y Emirains, contempló el espectáculo con asombro. MWHG. Si es tan amable, por favor, Taka. Bienvenidos, grupo de héroes. Estáis ante el diablo, creador y líder del diablo Chira y Genawayich. Los dos se inclinaron con orgullo, y detrás de ellos, Sora, Seairu, Steph, Tilly y Suna vieron por primera vez a su oponente, lo que provocó un trago audible de todo el grupo. Así que este es el diablo, por fin lo habían asimilado, haciéndoles temblar. Era la estructura más alta que ninguno de ellos había visto nunca y, aunque de naturaleza extraña, era realmente una torre. Era menos una estructura física y más una pesadilla ilusoria. La torre era extrañamente parecida al tipo de estructura geométrica no euclidiana que la gente imagina en los conocidos mitos de Cthulhu, una estructura física distinta a la que cabría esperar en un mundo espacial tridimensional que se retorcía y giraba aleatoriamente y sobresalía hacia el cielo de un modo difícil de describir. Llenaba de pavor a todos los que la contemplaban y dejaba varias cosas muy claras. Si no fuera por los pactos, cualquiera que pusiera sus ojos en esta torre perdería sin duda la cordura. Esta torre minaría la esperanza de todos los que entraran en ella. Esta fue la bestia consumidora de esperanza. El fantasma de la destrucción. El dominio de la desesperación. El diablo. Gacha. ¿Qué te parece esa torre? Bastante aterrador, ¿eh? ¿Se ha instalado finalmente? El terror del diablo. Chira. Comienza el juego ahora antes de que los héroes sucumban a su miedo e intenten huir. MWHG. Me temo que no puedo ayudar, su maldad. Su humilde servidor está actualmente en posesión de los héroes, señor. Entonces, con el permiso de su maldad, encabezaré el Estado Mayor Conjunto y supervisaré el juego. Oh, estás atrapado con ellos, y ahora eres tú el... Cierto, Genao y H. Que comience el juego. Lo que debería haber sido un momento en el que el grupo sintiera verdadero miedo se vio arruinado porque la bola de pelo olvidó quién había hecho qué, y la intensidad de todo se desvaneció. Una vez que todos volvieron en sí, el esqueleto trajeado hizo un anuncio. Con esto, oh grupo de héroes, creo que habéis sido informados de vuestra tarea, pero permitidme. Se inclinó y procedió a relatar el esquema del juego en el que participarían. El grupo de héroes de 7 miembros debía limpiar la mazmorra de la torre. De los 7 miembros, 5 podrían estar activos, y los otros 2 esperando dentro de su inventario. A los héroes solo les quedaba la esperanza de luchar contra las demonias que aparecieran dentro de la mazmorra hasta llegar a su último piso, donde tendrían que destruir el núcleo del diablo. Si salían victoriosos, se convertirían en los dueños del diablo y de todo lo que poseyera. Si toda la esperanza del grupo se consumía antes de hacerlo, perderían y el juego llegaría a su fin. Al esqueleto le quedaba una última cosa por añadir. Si alguien del grupo abandona el juego, se considerará una pérdida, y su esperanza se consumirá rápidamente, y, tenga en cuenta que no puede salir de la torre durante el juego. Dejó claro que abandonar a mitad de camino y salir de la torre iba contra las normas. Eso es todo. Si no tienen más preguntas, comenzaremos el juego por los pactos. ¿Estáis preparados? El esqueleto esperó su respuesta. HM. Kai, ¿te importa si hago 3 preguntas? Con las reglas frescas en su mente, Sora presentó algunas cuestiones que le corroían. Primero, ¿qué te impide saltar sobre nosotros en cuanto entremos en la torre? MWHG. Descansen, héroes. Hay una sala de preparación donde adquiriréis vuestras armas de la esperanza. Es una zona segura donde no podemos atacarnos unos a otros. Armas de esperanza. Sora vio como el esqueleto asentía ante la mención de Sira de los armamentos derivados de la esperanza. La idea de utilizar la esperanza como arma era algo en lo que había estado pensando desde que Sira lo mencionó por primera vez en el Kia, lo que le llevó a su siguiente pregunta. Bien, pregunta número 2, ¿qué entendéis exactamente por esperanza? Esa iba a ser su única arma durante todo el partido. Si su esperanza se consumía, perdían. La esperanza era un aspecto clave del juego, pero el concepto en sí seguía siendo demasiado nebuloso.
Sora aprovechó la ocasión para hacer la misma pregunta que le había formulado a Sira antes de salir de Elkia, pero no fueron ni el esqueleto ni Sira quienes le respondieron. Revisión, actividad espiritual que constituye el alma. Definida como parte del corazón. Un sentimiento, es ante todo un mecanismo del deseo del alma de existir, un concepto compartido por todos los seres vivos. Yeah. Eso es lo que pensé que ustedes dos dirían. No podemos obtener una respuesta directa, por aquí. Fue exactamente como Sira había dicho antes, pero esta vez, Jibril y Emirains fueron los que rompieron los cerebros de Sora y Seairo. Evidentemente, al igual que las almas parecían existir en términos definidos en este mundo, la idea de esperanza procedía del alma y estaba claramente definida. Los hermanos se vieron obligados a aceptar las definiciones que se les daban como un hecho, parecía. Mi última pregunta puede sonar un poco aleatoria, pero podría ser la más importante de todas, ya que averiguar qué significaba realmente esperanza no estaba en las cartas. Sora tenía una pregunta más. Este país funciona con una estricta semana laboral de 4 días con jornadas de 8 horas, ¿verdad? ¿Qué pasa si el horario se desajusta? Una vez que entraran en la torre, no podrían. Vete, ¿tendría el personal de la torre que irse a casa a una hora determinada? Supongamos que hubiera un enemigo jefe al que el grupo no pudiera derrotar, ¿tendrían que esperarlo para ir a trabajar al día siguiente? Kaka. No tienes que preocuparte por eso. Me encargaré personalmente de que el juego funcione las 24 horas del día. El esqueleto respondió amablemente a la pregunta de Sora, a lo que éste respondió, oh, así que ahí os saltáis un poco las normas, ¿eh? Un país solo puede ser indulgente hasta cierto punto con este tipo de cosas. Siempre había excepciones. Los ideales eran, al fin y al cabo, ideales. Sora casi se sintió decepcionado al oír esto, pero el funcionamiento del juego era mucho más que eso, sí. 4 supervisores están preparados para dirigir el juego en turnos de 6 horas cada uno. Los monstruos jefes se mantienen a la espera con paga extra, y serán despachados cuando los héroes se acerquen a sus puestos. En conjunto, este juego ha requerido una tremenda coordinación entre toda Demonia y el departamento de trabajo. Me duelen los huesos de pensar lo que habría hecho de no ser por el calendario elaborado por Sira el Sabio antes de renunciar a su puesto. ¿MWHG? Sí, la planificación que entró en que hizo un buen número en mí también. La decepción de Sora fue en vano, pues la respuesta fue magnífica. El país funcionaba como una máquina bien engrasada, en la que la presión no recaía en los trabajadores, sino en los altos cargos. Sora y los demás estaban impresionados, pero claro. ¿Qué clase de diablo sería si obligara a mis héroes a luchar en una semana laboral de 4 días? Y sin embargo, el líder de todo esto era aparentemente ajeno a los esfuerzos de sus subordinados. Los ideales siempre serán ideales, pensó Sora mientras miraba a lo lejos. Y entonces llegó el momento. Si no hay más preguntas, entonces hagamos nuestra promesa a los pactos. Con eso, el esqueleto levantó la mano, y todos los ojos se posaron en Sora. Durante la Gran Guerra y desde su final, ni una sola alma había vencido al diablo. Ni siquiera un viejo de Ius. De verdad deberían retarle a un juego. Todos esperaron la respuesta de Sora. Sí, hagámoslo. Aschente, si Sora estaba tan seguro de su decisión, entonces sus amigos estaban con él. Seairo, Steph, Til, Izuna, Jibril y Emirains, los 7 miembros del grupo se unieron al esqueleto y al personal de Demonia que esperaba dentro de la torre para hacer la promesa en masa. Aschente, MWHG. ¿O su maldad? Si no le importa, usted también debe Aschente, HM. Oh, claro, estáis todos esperando mi consentimiento para empezar. Sí, por supuesto. Entonces que así sea. El diablo, también, está de acuerdo con tu desafío, oh héroes. Enfrentados a mi ira Aschente, con el recordatorio de Sira, la bola de pelo aceptó el juego desde el abrazo de Izuna. La puerta de la oscura y malvada torre se abrió ominosamente. Kaka. ¿Me disculparé para ir a la oficina del personal? Tata por ahora, oh héroes. El esqueleto hizo una última reverencia antes de marcharse. MWHG. Venid, héroes. Los llevaré a donde comenzarán. Con Sira a la cabeza, Sora y el grupo entraron en la torre. Atravesaron la enorme puerta y entraron en la torre, donde encontraron una amplia sala vacía de vida. No era muy diferente de la sala del trono del castillo real de Elkia en términos de tamaño y escala, pero teniendo en cuenta el enorme tamaño de la puerta que acaban de atravesar, parecía inusualmente pequeña. Cuando se giraron para mirar hacia atrás, la puerta que habían atravesado originalmente se había convertido en una de un tamaño igual al de la sala. Tal y como sugería su aspecto exterior, la torre no seguía el concepto convencional de la física. En cualquier caso, esta debía de ser la zona segura que Sira les había descrito antes.
Había una pequeña ventana a través de la cual el cielo nocturno se asomaba a la enorme habitación, y en su centro había un gran círculo mágico hecho de extraños patrones y símbolos. En el centro de dicho círculo mágico había 7 bolas de luz, cada una de las cuales se balanceaba ligeramente, y una pequeña bolsa flotante. MWHG. Ahora, héroes. Cada uno de ustedes debe tocar una de las luces. Aunque cauteloso, el grupo siguió las indicaciones de Cira y extendió las manos hacia la luz más cercana. Al instante siguiente, ya veo lo que pasa aquí. Estas deben ser nuestras armas de esperanza. Era una de las reglas del juego, la esperanza era su única arma. Las reglas tenían más sentido ahora que las empuñaban físicamente. Un arma que brillaba tenuemente se materializó en las manos de cada miembro del grupo. Sora los miró a todos antes de asentir para sí mismo. Así que, básicamente, nuestra esperanza adopta la forma de un arma real. MMHMM. ¿Puedo trabajar con esto? Sora y Ciaru examinaron cada uno su armamento, que parecía encajar perfectamente en sus manos. Cira confirmó sus suposiciones con un gesto de asentimiento, pero ladeó la cabeza con cierta confusión. MWHG. Impresionante que lo entendáis, héroes, pero debo preguntar, ¿qué raza utilizó alguna vez armas como esas? ¿Y en qué época? Dado que el arma de cada persona adoptaba su propia forma, las únicas armas que podían materializarse eran las que existían en la mente del observador. Para Cira, que había vivido decenas de miles de años, debía de ser extraño ver un arma por primera vez. Tiempo. Los hermanos compartieron una risita irónica. No era de extrañar que nunca antes hubiera visto sus armas. Sora tenía lo que parecía un rifle antimateria de alto calibre, y Ciaru empuñaba 2 pistolas ametralladoras totalmente automáticas, una en cada mano. Ambas armas no eran de este mundo. En cuanto al resto de los héroes, oye, ¿se supone que esto es algún tipo de arma, por favor? Gaa. Uno digno de un Berebest, cuya mejor arma es su cuerpo. Hablando de eso, ¿qué tal si me dejas ir ahora? ¿Estás escuchando, perro? Izuna sujetó con fuerza a la alborotada bola de pelo con 2 grandes guantes de gatito en forma de zarpa que brillaban tenuemente como las pistolas de los hermanos. ¿Se ve bien? Dejando a un lado el hecho de que es todo brillante y esas cosas, esto se parece a mi brazo espiritual, ¿lo hace? Til parecía preocupada, ya que este gran martillo era muy parecido a su arma habitual, solo que más brillante. Oh. Nunca había entendido la novedad de un arma, pero esto me gusta bastante. A Jibril le gustó el arma que su propia esperanza había elegido para ella, una guadaña de aspecto maligno. Análisis / diagonal estimación, avión de ataque aéreo en miniatura operado por control remoto. Un arma ideal. Esta unidad no es una unidad de batalla Canfer. Flotando alrededor de Mirains y brillando de forma similar había un grupo de drones que parecían capaces de disparar rayos láser. Así que esto es lo que querían decir con esperanza. No parece que tengamos que preocuparnos de que los operadores del juego manipulen nuestras armas. Sora se sentía mucho mejor ahora que esta ambigüedad se había aclarado. Arriba, Steph comenzó. Solo he oído hablar de las armas en las historias, pero todas las formas de violencia y las armas habían sido eliminadas hacía 6000 años. Para una persona moderna, la idea de un arma no era más que un artefacto de la historia perdido hacía mucho tiempo. Steph era consciente de ello al entrar en la torre, pero incluso entonces, lo que se manifestó en sus manos no encajaba del todo con lo que tenía en mente. Estoy bastante seguro de que esto ni siquiera está categorizado como arma, gritó confundida mientras levantaba un escudo gigante, provocando las miradas atónitas de Sora, Ciaru e Izuna. Era un gran escudo. El arma perfecta para alguien que no deseaba hacer daño a los demás y solo buscaba protegerlos. Alguien como Steph. No solo eso, sino que, a pesar de las estrictas definiciones, era un arma válida. Lo que tenía a todos con los ojos abiertos no era el escudo, sino... Steph, ¿qué pasa con tus estadísticas? Ese estuche, eres un monstruo, por favor. La barra o barras que se cernía sobre su cabeza. 2 barras aparecían sobre la cabeza de cada miembro del grupo cuando sus armas se materializaban. Basado en la regla de que la pérdida de toda esperanza significaba perder el juego, estas deben ser nuestras barras de estado. Déjame adivinar, la barra roja de arriba es nuestro HP, que baja cuando nos golpean, y la barra azul de abajo es nuestro MP, que usamos para atacar, ¿verdad? MWHG. En efecto, Hiro. Pero es todo un acierto el que has hecho. A Cira le pilló totalmente desprevenido el comentario de Sora, que no era tanto una suposición como una deducción de la mecánica de juego probada de su propio mundo. Ahora que el resto del grupo estaba al tanto de las barras de estado, Til gritó una nueva pregunta. ¿Eso significa que Lady Steph es inmortal? Estus tiene 3 malditas barras de HP. Creo que la rompiste, por favor. ¿De qué habla todo el mundo?
Me pasa algo. Steph pronto se dio cuenta de que era el extraño hacia afuera con la forma en que todo el mundo estaba mirando el espacio por encima de ella en estado de shock. El grupo miraba las barras de HP de Steph con una extraña curiosidad, casi ansiosa, cuando, parece que Steph será la clave de este juego después de todo, murmuró Sora, el único que parecía comprender la situación. ¿La clave? ¿Qué se supone que significa eso? Oh. Steph, los ojos brillaron de emoción. Así que tenías algo en mente para mí cuando me trajiste. Reconozcámoslo, nadie esperaría que yo fuera útil para este tipo de juego, pero tú debes tener idea de cómo ganar. ¿Verdad, Sora? Lo sabía. No hay forma de que Sora me incluya tan a la ligera en la fiesta. Steph miró a Sora, ansiosa por escuchar su bien pensando plan, pero, quiero decir, ya que vamos a usar la esperanza como nuestras armas, me imaginé que, de todos nosotros, tú eres el que tiene la cabeza en las nubes, el que más quiere proteger a sus amigos, ¿bien? No estoy muy seguro de si me estás halagando o menospreciando, pero lo acepto. Steph echó la cabeza hacia atrás, con una expresión llena de esperanza y desesperación a partes iguales. Sora y Sairu, mientras tanto, tenían un problema muy distinto. Se miraban las barras de estado y murmuraban entre ellos. Estoy un poco preocupado por nuestra propia falta de HP y la abundancia de MP. Creo que estamos bien, dentro del rango de un disparo, a diferencia de Steph, que tenía 3 barras largas de HP y solo un poco menos de la media MP, Sora y Sairu casi no tenían HP y las barras más largas MP de cualquiera en el partido. Izuna, Til, Jibril y Emirains, por otro lado, parecían tener un equilibrio decente de ambos, incluso si sus distribuciones variaban ligeramente entre ellos. Supongo que también podemos preguntar, pero... Sira, ¿hay alguna razón detrás de la diferencia en nuestras distribuciones? ¿MWHG? En absoluto. No son, como tú dices, más que una visualización de tu esperanza, respondió Sira en su habitual tono malvado, con la cabeza inclinada hacia un lado. Sora y Sairu eran los dueños de Sira, así que no podía mentir a ellos. Su afirmación fue respaldada por Izuna y Emirains, que intuyeron que decía la verdad, algo que comunicaron a Sora con un movimiento de cabeza. Los estados de cada uno eran, evidentemente, una función de la mecánica inherente del juego. ¿Bien? Entonces supongo que tendremos que probar nosotros mismos estas mecánicas de juego. Jibril, Emirains, asumo que no puedes usar tu magia. Viendo que solo se les permitía usar la esperanza como su arma, entonces era seguro asumir que no podían usar su magia. Pero para sorpresa de Sora, en realidad, maestro, parece que podemos. Informe, detectando presencia de nervios de unión de corredor cuasi espiritual en funcionamiento. Magia presumiblemente utilizable. Sí, con esta noticia, todas las miradas se posaron dubitativas en una persona. MWHGG. Sí. Dentro de esta torre dentro del diablo, puedes usar magia si lo deseas. Pero te recomiendo que no lo hagas, ya que consume grandes cantidades de esperanza. Sus miradas se encontraron con una extraña respuesta de Sira. ¿Se supone que este juego se lucha solo con esperanza, y aún así podemos usar magia? Y, ¿la magia consume nuestra esperanza, Jibril? Quiero que uses la menor cantidad de magia posible para hacer algo. Digamos, encender la punta de tu dedo. Jibril extendió la mano y concentró su magia en el dedo índice. Sé que te dije que lo hicieras, pero me sorprende que puedas suprimir tanto tu magia. La punta de su dedo índice solo brillaba como una luciérnaga. A Sora le impresionó, aunque Jibril parecía confuso. Pero tenía la intención de utilizar un rito que crea unas 100 veces más luz que esto. Conjetura, el uso de la magia dentro de la torre es posible, pero su efecto se reduce en un factor de más de 100. Incidental /diagonal informe, el PM de número irregular se ha reducido en 0.03%. Se ha determinado que la causa es el uso actual de la magia. El resumen de Emirains parecía acertado. En más de cerca inspección, Jibril's MP bar tenía de hecho se había reducido por la más mínima astilla. ¿Qué te parece esto, Jibril? Si tuvieras que, digamos, desplazarte en estas condiciones, ¿cuánto más MP crees que utilizaría? Me atrevería a decir que mi mejor estimación sería sobre unos miles de veces más MP. Aproximación, la magia que utiliza 3.334 veces más PM reduciría a 0 el PM de número irregular. Conclusión, uso de magia poco realista. Así que, aunque la magia era físicamente posible de usar durante el juego, era esencialmente inútil. Sora se quedó pensativo. Bueno. Supongo que lo iremos descubriendo sobre la marcha. Asintiendo para sí mismo mientras hablaba, se dirigió al grupo para discutir su estrategia para recorrer la mazmorra de la torre. Así que, Steph, ¿vas a ser nuestro tanque? ¿Eres nuestro escudo de carne? Gracias,
Steph, no estoy seguro de lo que es un tanque, pero escudo de carne ciertamente no suena seguro. Sora ignoró la pregunta de Steph sobre su papel y continuó. Siento tener que preguntar esto, pero Izuna, tú nos llevarás a mí y hacia Iru, y Til llevará a Steph. ¿Creéis que podéis hacerlo? Sí, lo tienes, por favor. Déjamelo a mí, por favor. Lady Steph es ligera, lo es. Siempre pensé que ya debería comer más, lo hice. Tal y como les pidió Sora, los dos menudos miembros del grupo subieron fácilmente a sus espaldas a los tres héroes de la inmanencia. Jibril y Emirein serán nuestros suplentes. Métense en la bolsa. Otra vez, maestro, confusión. En cuanto Sora hizo esta llamada, la pareja fue absorbida por la bolsa flotante antes de que pudieran oponerse. Según las reglas, el partido solo podía tener 5 miembros activos a la vez. Por lo tanto, 2 de sus 7 miembros debían permanecer en la bolsa en todo momento. La bolsa actuaba como inventario del grupo, donde sus sustitutos esperaban a ser cambiados. Según lo que Sira les había dicho en Elkia, la bolsa flotaría automáticamente detrás del grupo. Esta bolsa mágica también podía guardar objetos. El grupo aprovechó la oportunidad para meter sus mochilas y otras cosas cuando, informe, el espacio dentro de la bolsa de inventario es mucho más reducido de lo previsto inicialmente. Advertencia, esta unidad siente un intenso descontento al tocar número irregular. Esto está demasiado apretado. No me toque. Vete, no creerás que tocaría de buena gana un montón de chatarra, ¿verdad? Ya que eres una máquina, ¿por qué no te pliegas en algo más compacto? Refutación, los Flugel son una raza mágica y, por tanto, capaces de cambiar de forma. Recomendación, tal vez convertirse en una zeta o algo así. Tiene que haber una mecánica de juego mejor que la de meter a la gente en sacos, pensó Sora mientras oía a sus dos amigos discutir desde el interior del saco abierto. Con eso fuera del camino, Sora pasó a su siguiente y último conjunto de órdenes para ganar el juego. ¿Qué eran? Haremos que Izuna y Til nos lleven a través de la mazmorra hasta el piso 100. Entre un hombre bestia y un enano, deberíamos ser capaces de evitar a cualquier enemigo y pasar sin luchar. ¿Esperas que luchemos contra cada orco, limo y goblin que salga de la nada? No va a pasar, así que ni siquiera vas a intentar jugar al juego. Supongo que es típico de ti, murmuró Steph desde lo alto de la espalda de Til tras oír a Sora gritar sus indicaciones. ¿Ni siquiera intentarlo? Evitar batallas innecesarias es como funcionan estos juegos. Sora defendió su idea desde más o menos la misma altura, encima de la espalda de Izuna, con Seiru sobre sus hombros. ¿Ok, Steph? ¿Eres de los que tienen que matar a todos los monstruos que ven en un juego de rol? Tómate un segundo para pensar en lo que estás diciendo. Eso sería una masacre literal en este mundo. Estoy realmente horrorizado. Ya estamos otra vez. Ni siquiera sé lo que es un RPG, Sora no ha perdido una oportunidad de burlarse Steph, pero sin embargo, la esperanza es todo lo que tenemos en este juego. La perdemos a través de MP si atacamos, y la perdemos a través de HP cuando nos atacan. Tenemos que mantener nuestra esperanza a toda costa, así que no hay razón para desviarse de nuestro camino para usarla en una pelea. Evitar a los enemigos es nuestra única opción. Yo, supongo que tienes razón en eso. Normalmente, en este tipo de juegos, el grupo obtiene puntos de experiencia, dinero o la posibilidad de conseguir algún objeto raro al derrotar a los enemigos. Pero como en este juego la esperanza tiene un valor fijo, no había nada que ganar en el combate en términos de niveles o botín, así que no había muchas razones para luchar. Parece que la IU también está en nuestras muñecas izquierdas. Hay algo curioso en el espacio en blanco entre mi muñeca y mis barras de estado, pero, bueno, dicho esto, parece que nos enfrentaremos a jefes en cada planta, así que probablemente no podremos evitar todas las peleas. También estaba la cuestión de si podrían saltarse los jefes de planta a los que el esqueleto fue tan amable de aludir para ellos antes. En cualquier caso, aunque evitar la confrontación en la medida de lo razonablemente posible parecía ser el mejor curso de acción en la mente de Sora, su directiva no fue incuestionada. Maestro, me gustaría pedirle permiso para plantear una pregunta sobre sus órdenes. Evidente, el maestro y la hermana pequeña tienen reservas de HP críticamente bajas. Consejo, evita el combate. Desde el inventario del partido se oían dos voces que expresaban su preocupación. Tenían razón, Sora y Seiru tenían tan pocos puntos de vida que era muy posible que quedaran fuera de combate de un solo golpe. Incluso a la espalda de Izuna, bastaba un disparo perdido para que se acabara el juego, habías muerto. Aunque la preocupación compartida por Jibril y Emirein será legítima, tenemos que mantenerlos alejados por una emergencia, ya que sois los únicos que podéis usar la magia. Técnicamente, Til, una enana, también debería haber sido capaz de usar magia, pero confiaba más en su capacidad para hacer explotar accidentalmente al grupo que en ser realmente útil. Por lo tanto,
Jibril y Emirates tendrían que esconderse para guardar sus reservas de PM para una emergencia real. Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre este juego. Sora lo dejó implícitamente claro. Entendido. Su deseo es mi orden, maestro. Consentido, por favor, tenga cuidado, maestro. El pareja solemnemente retuvieron sus preocupaciones, y él parte fuera de su inventario miró hacia el extremo de la zona segura. Había una puerta, más allá de la cual se extendía sin duda una vasta mazmorra. Era hora de que entraran en la mazmorra de la torre, pero antes, así que, Izuna, creo que vas a tener que dejar tu peluche. Nos gustaría que nos cargues con ambas manos, si puedes. No quiero, por favor. Esta cosa es mía, por favor. Como he dejado claro, no soy cosa de nadie. Izuna se aferró a su peludo juguete, el diablo, con gran celo, lo que la dejó con un solo brazo para llevar a Sora y Seairo a la espalda. Esto hizo reflexionar a los hermanos. Entonces, MWHGG. Entiendo cómo uno puede caer ante el lindo encanto de su maldad, pero el diablo que tienes en tus manos es de mi propiedad. Yendo un poco en contra de la afirmación del diablo de que no era cosa de nadie, Sira inclinó la cabeza. El fragmento de su maldad que sostienes mantiene su manifestación a través de mí como su catalizador. Si te alejas demasiado de mí, se desvanecerá, por lo que no podrás llevarlo a la mazmorra de ninguna de las maneras, ¿ves? Tenemos que dejarlo atrás, así que dale aquí. ¿Qué? Sabía que eras fuerte, pero santo cielo, Sira y sus dueños, Sora y Seairo, hicieron finalmente un gesto para liberar al diablo. Pero alguien no quería renunciar a él todavía, no. Vamos, y sí. ¿Lo veremos en el 100º piso? Ok. Izuna clavó sus garras en el suelo de piedra, negándose a ceder ni un ápice, hasta que el trío consiguió convencerla de que soltara su juguete. Con eso, los hermanos se subieron a su espalda y, muy bien, chicos. Vamos al piso 100. Reventemos este calabozo tan rápido como podamos. ¿Jujo? Ese sí, por supuesto. Sí, claro. Bien, por favor. Con Sora, Seairo y Stefalomos de Tile y Izuna, el grupo se recompuso antes de avanzar. Su bolsa de inventario le seguía de cerca, flotando rápidamente en el aire a medida que avanzaban. El grupo se precipitó por la puerta a una velocidad vertiginosa en su misión para superar la mazmorra de la torre. Sira, dime, ¿de verdad crees que estos héroes llegarán hasta mí? Pero por supuesto, su maldad. La sabiduría que me has dotado me lo dice. La bola de pelo y la mujer de ojos de serpiente observaron en silencio cómo el grupo abandonaba la zona segura antes de intercambiar estas palabras. Y si su maldad lo desea, irán aún más lejos. Sira no solo lo creía, sino que lo sabía, como si ya lo hubiera visto con sus ojos de serpiente. Sira cogió al diablo en brazos y salió tranquilamente de la torre. Cuando el grupo atravesó la puerta, lo que les esperaba era un mundo completamente nuevo. Comparado con la zona segura que acababan de dejar, ¿se supone que esto es una especie de gran catedral? Este es el último lugar donde uno esperaría encontrar al llamado diablo. Son un poco iguales en los juegos FR*M. ¿De qué estáis hablando esta vez? Era un palacio de mármol, adornado con marcas místicas sagradas y con un techo de más de 20 metros de altura. Ante ellos se extendía una sala interminablemente larga, sostenida por pilares altos y profusamente decorados hasta donde alcanzaba la vista, con múltiples ramificaciones del camino principal al alcance de la vista. Pero eso no era todo. Un gran grupo de demonias, esqueletos vestidos con armaduras, se abalanzó sobre el grupo desde lejos, y al igual que los héroes, sobre cada una de las cabezas de los esqueletos había barras rojas y azules. Probablemente funcionaban de la misma manera. El enemigo quedaba incapacitado si sus puntos de vida caían a cero. Sin prestar mucha atención a sus ataques, Izuna se puso en marcha y siguió la estrategia de su grupo golpeando el suelo con las manos. Dos pequeños puños golpearon con fuerza contra el suelo, dejando un cráter y creando un eco. Allí. Escuchó unas escaleras, por favor. Por aquí, por favor. Gracias a la ecolocalización, Izuna fue capaz de localizar las escaleras del siguiente piso en cuestión de segundos. El camino hasta las escaleras no estaba exento de trampas, pero Izuna pudo ver todas y cada una de ellas gracias a su increíble percepción. Todo esto lo hizo mientras llevaba a Sora y Seairo a cuestas, y le seguía de cerca Til, que hizo lo mismo con Steph. Ya lo sabía, pero sois tan OP como raza, hermano. No me dejes caer, me voy a caer. No quiero morir, Lady Steph. Por favor, no me grites al oído. El dúo dinámico escaló con facilidad las paredes y pilares brillantemente ornamentados, así como el alto techo, mientras recorría los amplios pasillos a hombros de sus 3 acompañantes, que se aferraban para salvar la vida. Ninguna demonia era capaz de atraparlos,
y mucho menos de vislumbrarlos. Los que intentaron perseguir al grupo a ciegas fueron rápidamente abatidos por Sora y Seairo, que dispararon hábilmente sus armas de proyectiles desde la espalda de Izuna. Pasaron menos de 18 minutos antes de que el grupo llegara por fin al final del 9º piso y subiera corriendo las escaleras hasta el 10º cuando se encontraron con algo nuevo, una puerta que estaba en medio de un círculo mágico distorsionado. Sí, eso solo grita, bienvenido. Más allá de esta puerta espera la habitación del jefe del 10º piso. Por lo que parece, apuesto a que no podremos saltarnos el combate contra el jefe. Sora, Seairo y Steph saltaron de las espaldas de Izuna y Til para discutir su próximo movimiento. Supongo que hay un jefe esperando detrás de esa puerta. Uno que no podremos ignorar como el resto de los enemigos. En otras palabras, esta será nuestra primera batalla. Mientras Sora decía esto a los miembros de su grupo, cada uno de ellos empuñaba su arma. Este es el plan, continuó Sora. Steph, eres nuestro tanque. Vas a estar en primera línea. Quiero que te acerques al enemigo todo lo que puedas, y que atrapes todos los ataques que puedas con tu escudo. Vas a ser nuestro escudo literal, nuestras vidas están en tus manos. Dependemos de ti, lo sé. Puedes contar conmigo. Steph se sacudió las dudas que tenía sobre este papel de peso antes de asentir con firmeza. Sora le devolvió el gesto. Izuna y Til, vosotros dos vais a ser nuestros DPS cuerpo a cuerpo. Usad vuestra agilidad para esquivar cualquier ataque que el enemigo os lance, y luego infligid todo el daño que puedas desde detrás del escudo de Steph. Si es posible, intenta alejar la agresión de Steph para que no la ataquen constantemente. Seairo y yo seremos los DPS a distancia, atacaremos desde lejos. ¿Entendieron? Era un plan claro y sencillo, pero los ojos de Sora invitaban a hacerse cualquier pregunta. ¿Quién va a protegerle a usted y a la reina Seairo, señor? Til tenía la misma preocupación que Jibril y Emireins habían compartido antes. Era casi como si volviera a hacer la pregunta por ellos, ya que estaban en la bolsa de inventario, pero con una sonrisa atrevida. No. ¿Lo necesitaremos? Ni siquiera, ¿nos golpearán? ¿Habéis olvidado lo que pasó cuando luchamos contra la Unión del Este? Ni siquiera una Izuna ensangrentada pudo golpearnos con su lluvia de balas. La confianza de los hermanos casi parecía arrogante, y provocó un trago en todo el grupo, pero su confianza no era tan injustificada como parecía por su respuesta inicial. No te preocupes. Si hay varios enemigos, o si el jefe usa algún tipo de ataque que no se pueda esquivar, nos pondremos de espaldas a Steph. Vosotros dos solo tenéis que centraros en apoyarla, y estaremos a salvo. Su confianza se basaba en una previsión de ataques que no podían manejar. Todo formaba parte del plan. Una vez que cada uno de los miembros del grupo conoce su papel, se asienten unos a otros. Sora se volvió entonces hacia la puerta que se interponía una vez más entre ellos y el jefe, y Seairo murmuró para él: hermano. Esto va a ser duro, sin un sanador. Tiene razón. No hay forma de curarnos en este juego. Esta es probablemente la razón por la que nadie ha sido capaz de vencerlo hasta ahora. Vámonos. Con una tensión inusual en su voz, Sora dijo esto antes de tocar el círculo mágico que rodeaba la puerta. Al hacerlo, el círculo mágico se rompió en pedazos y la puerta se abrió con un sonido fuerte y pesado. Y entonces, un sonido grave surgió del centro de la sala, tan grave que los miembros del grupo de la inmanencia ni siquiera pudieron oírlo al principio, pero sí sentirlo. El sonido resonó en sus entrañas, pero lo que les estremeció aún más fue la imponente figura que era la fuente del gruñido. Frente a ellos, con una enorme hacha, había un minotauro. Con sus 5 metros de altura, el Goliat con cabeza de oído gruñía con ferocidad mientras los miraba fijamente. Al igual que los enemigos que habían encontrado hasta ese momento, había 2 barras sobre la cabeza del minotauro, cada una de ellas extra larga, tal y como cabría esperar de un monstruo jefe. Steph no pudo contener un breve cuando ella y el resto del grupo cargaron hacia adelante. En cuanto entraron en la sala del jefe, la puerta que tenían detrás rugió una vez más mientras se cerraba. El círculo mágico de antes reapareció, esta vez detrás del minotauro. Parece que tenía razón. Tenemos que vencer a este tipo si queremos subir. Sora se gritó esto a sí mismo en su interior mientras amartillaba su rifle antimateria, cuyo sonido actuó como señal para el resto del grupo. Seairo, Izuna, Til y Steph siguieron su ejemplo y prepararon sus armas. Vale. Este tío no parece tan rápido, pero no lo sabremos hasta que lo intentemos. Necesitamos apurarlo. Usa lo menos que puedas de tu poder para derrotarlo lo más rápido posible. Sora gritó estas palabras tan alto que sus compañeros apenas pudieron oírlas por encima del minotauro, que lanzaba otro profundo rugido. La batalla comenzó entonces, con ambos bandos cargando hacia el otro a la vez, y comenzó la primera batalla real del grupo. En general,
la batalla transcurrió sin contratiempos. En términos de fuerza física, los Berebeas hicieron honor a su reputación como la raza más fuerte de los Isets, con Izuna como su representante, especialmente con su habilidad de ruptura de sangre activa. Los enanos siempre han estado muy cerca, con su agudeza visual dinámica y su fuerza bruta. Til también hizo justicia a su pueblo blandiendo hábilmente su arma. Las apariencias no traicionaron al jefe Minotauro, ya que sus lentos ataques ni siquiera estuvieron cerca de conectar con los dos velocistas del grupo. La pareja recibió ataques que esquivaron hábilmente utilizando las paredes y los techos como punto de apoyo. Luego estaba Steph. Su gran escudo era más poderoso de lo que nadie podría haber imaginado. Solo las astillas de daño de la poderosa hacha del Minotauro lograron atravesar su escudo. Muy por detrás de Steph estaban los hermanos. El jefe lanzó hachas arrojadizas contra Sora y Seairo, pero ellos esquivaron hábilmente las que le salieron al paso. Así fue como la batalla se acercó rápidamente a su final. Casi lo tenemos. Steph llamó a la fiesta. La enorme demonia estaba bajo un constante bombardeo de golpes entre los guantes Kitty de Izuna, el gran martillo de Til y las balas de los hermanos. La larga barra de HP sobre su cabeza se agotó lentamente hasta su último bit cuando sucedió. ¡Oh! ¿Qué es esto?, dijo Steph. El Minotauro cayó de repente sobre una rodilla y, sin hacer ruido, se vio envuelto en luz antes de desaparecer. Uf. Ha estado muy bien para hacer nuestro primer combate. Aunque seguro que ha consumido muchos recursos, Steph fue sorprendido por el repentino final mientras Sora miraba las barras de HPMP de cada miembro del grupo y revisaba la batalla. Esta fue la primera batalla de nuestro grupo. Enfrentados a un enemigo fuerte, el único daño que recibimos fue el de las astillas a través del escudo de Steph. Todavía tenemos más del 90% de nuestra MP izquierda también. En circunstancias normales, esto sería fácilmente considerado una victoria impecable. Pero el problema es que este es solo el 10º piso. No hace falta ser un jugador con cerebro de galaxia para saber que el Minotauro será el jefe más débil al que nos enfrentaremos. Y no solo los jefes, los monstruos que intentaremos evitar serán cada vez más fuertes. Perder aproximadamente el 10% de nuestro PM en la 10ª planta de una mazmorra de 100 plantas no está nada bien. Seairo, Til y Izuna compartían la preocupación de Sora, pero el quinto héroe tenía otras preocupaciones en mente. Hola. Estás actuando como si estuviera terminado, pero al jefe todavía le quedaban algunos HP. ¿Qué pasa si aparece y nos ataca de nuevo? ¿Y si solo se esconde? La vigilante Steph miró frenéticamente alrededor de la habitación en busca de un enemigo potencialmente oculto, pero Sora la puso al corriente. ¿Oh, no te diste cuenta? Las demonias que derrotamos desaparecieron todas de la misma manera. ¿Otra vez? ¿Viste cómo Seairo y yo nos cargamos algunos de camino aquí, verdad? Izuna y Til también golpearon a algunos. Oh, sí, me pareció un poco extraño, dado que tus órdenes eran ignorar a cualquier enemigo antes del jefe. Quiero decir, no pensaste que íbamos a ir contra él, jefe, sin saber cómo funciona el sistema. Tú. Steph ladeó la cabeza, perpleja. Sora hizo una mueca de dolor y explicó lo que el resto del grupo ya había notado. En primer lugar, cada vez que derrotamos a un enemigo, recuperamos algo de PM. Esto va para el jefe y los mobs aleatorios que derrotamos en nuestro camino hasta aquí. Espera, ¿en serio? Todo el grupo asintió, lo que hizo que Steph se sonrojara de vergüenza, pero Sora continuó. Sí, y como esta fue la primera vez que alguno de nosotros recibió algún daño, parece que nuestro HP se recupera un poco, también. Echa un vistazo a la tuya. En este juego, el grupo no tenía casi ninguna forma de curar sus puntos de vida, aunque podrían recuperar algo de esta manera, había un pequeño problema. Aquí está la cosa, sin embargo, los MP que se necesitan para derrotar a un enemigo superan la cantidad de HP que recuperamos. En el camino hacia el jefe, el grupo, salvo Steph, derrotó a un puñado de monstruos, principalmente esqueletos y limos, pero, incluso distribuyendo los ataques entre los 4, el PM que recibían con una sola victoria no valía la pena. Era una pérdida neta entre los 4, que usaban sus PM para atacar. Aunque recibieron un poco más después de derrotar al jefe, seguía siendo una pérdida neta, con cada uno de ellos perdiendo casi una 10ª parte de su reserva de MP. Parece que tenía razón en que hay poco que ganar con las peleas, aunque aún quedaba la cuestión de por qué recuperaban HP y MP en primer lugar. Pero tenemos algunos problemas mayores de los que ocuparnos. 3, para ser exactos. Sora dijo esto, luego levantó la mano y extendió hacia arriba el primero de los 3 dedos. 1. Los ataques en este juego no ofrecen física de impacto. Si los ataques se limitaran solo a las balas de Sora y Seairo, esto podría atribuirse a la dureza de las demonias, pero ni los monstruos aleatorios ni el jefe se dieron un ápice al recibir el impacto de los guantes de gatito de Izuna, que tenían toda la fuerza de un camión. Quiero decir, viendo que estamos usando nuestra esperanza para luchar,
supongo que nuestras barras de HP deben ser alguna barrera de esperanza, y cualquier ataque que hagamos nosotros o el enemigo es contra las barreras del otro. ¿Cómo crees que detuviste el hacha de ese minotauro gigante? Ahora que lo dices, el gran hachazo del monstruo jefe debería haberme mandado a volar. Porque creía que podía recibir un ataque así sin morir en primer lugar. La sangre se drenó de la cara de Steph una vez que finalmente se dio cuenta de esto, pero en realidad se alegró de que había ido en el olvido. En cualquier caso, es probable que estos ajustes se mantengan debido a los 10 pactos. Puede que se tratara de un juego de batalla, pero hacerse daño era físicamente imposible. Así que esto Sora fue capaz de predecir de antemano. El problema era que este aspecto también se aplicaba a los enemigos. Esto significa que no podemos impedir que nuestros enemigos ataquen a menos que los derrotemos por completo. Los enemigos no se inmutaban ni se movían, independientemente del tipo de ataque que les lanzara el grupo. Los héroes no tenían poder para detenerlos. Esto significaba que no podrían acabar con grandes grupos de enemigos porque se quedarían sin PM demasiado rápido. Esto sería un problema si acabaran en un mapa en el que Izuna y Til pudieran verse rodeados. Steph tragó saliva ante la idea, pero a Sora aún le quedaban 2 dedos por levantar. Lo que nos lleva al segundo problema: los enemigos desaparecen, antes de dejarlos KO. Era lo mismo que le había preocupado a Steph hacía unos momentos, y Sora le explicó por qué era un problema. Los enemigos de la torre son personal de Demonia que trabaja en un indulgente turno de 4 personas y 4 días a la semana. Sí, supongo que Genawa IH mencionó algo por el estilo, entonces debería estar claro por qué los enemigos desaparecieron antes de morir. Básicamente, el personal que dirige el partido está protegiendo a sus empleados desde el punto de vista del bienestar. Vale, y eso significa, Steph, a quien Sora dejó de lado por un momento, no se dio cuenta de la importancia de esto. Hey. Sé que estás escuchando. ¿Qué pasa aquí, Sira? Llamó a alguien que no estaba allí, dejando a Steph y al resto de la fiesta confundidos durante unos 10 segundos, hasta que, ese su maldad ha dado luz verde, así que si te place, Sira el sabio, MWHG. Supongo que ya no debería sorprenderme vuestra astucia, oh héroes. Sira debe haber estado fuera de la torre, probablemente con el esqueleto en la oficina del Estado Mayor Conjunto. Debía de ir en contra de la normativa de la empresa que alguien que ni siquiera formaba parte de la plantilla, y mucho menos era propiedad de los participantes, les contestara. Pero dado que la pequeña bola de pelo lo permitía, la voz de Sira, en toda su malvada elegancia, podía oírse a través de una emisión. ¿MWHG? Sí, lo que ustedes los héroes llaman HP es, como usted dice, su esperanza agotándose. En el caso de nuestro personal, los enviamos a un centro de rehabilitación de lesiones laborales justo antes de que se les agote la esperanza y les damos el tiempo libre que necesitan para recuperarse. Fuera de la torre, estaba demostrado que los beneficios del sistema de empleo de Demonia nunca decepcionaban. Pero esto significaba algo más para el partido. Steph también tragó saliva al oír la explicación de Sira, lo que provocó una risita irónica de Sora mientras volvía a su punto. Aunque había una red de seguridad para el personal de Demonia que competía contra ellos en la torre. Si nuestra esperanza, por otro lado, se agota, perdemos el juego, ¿correcto? Y como somos los retadores, es seguro asumir que los increíbles beneficios de Demonia nos extienden a nosotros, y todos sabemos lo que pasa cuando alguien se queda sin esperanzas y pierde en este juego. Acabarían igual que los que entraron antes en esta torre, perder toda esperanza, o caer en la desesperación, lo que significaba. Así que si nos quedamos sin PM, no hay forma de derrotar al enemigo, y entonces es solo cuestión de tiempo que se acaben nuestros PS y acabamos suicidándonos o, peor aún, convirtiéndonos en cáscaras vivientes de lo que fuimos, aunque cuál de los dos resultados es peor depende de cómo pienses, supongo. Así, al ser la pérdida de la esperanza la condición perdedora de este juego, cada ataque que hacían les acercaba más a su propia desaparición, poco a poco. No podían avanzar sin usar su propia fuerza vital para atacar, y no había forma realista de reponer la esperanza perdida. Después de escuchar a Sora articular coloridamente la gravedad de los apuros del partido estaba en, Steph se unió hacia Hiro, Til, y Izuna en tensión al pensar en el juego desesperado que habían sido lanzados en, aunque me duela decirlo, maestro, tal vez sería mejor para usted permanecer en la bolsa de inventario del grupo en lugar de, nosotros. Una voz salió de la bolsa. El interlocutor debió de darse cuenta de lo que pasaba. Jibril hizo la misma sugerencia que había hecho antes, y esta vez, Sora se lo pensó un momento, antes de, Jibril y Emirains, cambian por Tile y Izuna. Mientras Sora murmuraba esto, Tile y Izuna fueron absorbidos instantáneamente por la bolsa y sustituidos por Jibril y Emirains, que salieron arremolinados. ¿Por qué cambiar a Tile y Izuna y no Sora y Seairo? Jibril y Emirains se preguntaban esto confundidos mientras el resto del grupo miraba sus barras de estado. ¿Vosotros dos? ¿Por qué os faltan HP y MP? Les preguntó Sora. Oh, confirmación, ambos esta unidad y regular número les falta algo menos del 2% de HP y MP.
Pregunta, ¿por qué? Estos dos todavía tenían que luchar, y sin embargo, ya habían perdido una pequeña cantidad de su HP y MP. Nadie tenía una respuesta para Sora o Emirates, y pasaron unos momentos perdidos. Tile y Suna. Cámbialos por Jibril y Emirates. De la misma manera que antes, los dos miembros más pequeños del partido salieron con un remolino. Sora se dirigió entonces a Jibril y Emirates, a los que devolvió a la bolsa. Podemos cambiar en cualquier momento en un instante. Voy a guardarlos para una emergencia, tal como lo planeamos. Sí, entiendo. Duda, reticencia, entendido. Si bien era cierto que era peligroso para Sora y Seairo estar fuera de la bolsa, ya que estaban a un golpe de la muerte, había un nuevo riesgo aún mayor del que Sora acababa de darse cuenta. Nuestras bazas en Jibril y Emirates puede que solo tengan un uso cada una. Til, déjame preguntarte una vez más. El grupo de enanos que supuestamente empató en este juego lo hizo en poco más de un día, ¿verdad? Sí, así es. No conozco los detalles, pero entraron en la torre, y pasaron 30 horas antes de que el diablo desapareciera, o eso me dijo el cacique. Era la misma información de hace 408 años que Tila había compartido con el grupo antes de partir de Elkia. Con esto en mente, el objetivo original de Sora era despejar la torre en menos de un día. El grupo tenía que usar lo menos posible sus reservas de esperanza para atravesar la mazmorra lo más rápido posible, de lo contrario no podrían ganar, o eso, se supone. ¿Verdad? Pero, ¿era realmente así? Anjwei. Sira. Tengo que preguntar, ¿por qué mi arma pesta tanto? Esto había estado en la mente de Sora tanto durante la lucha contra el jefe como durante el viaje hasta allí. Como sería jugar en cómo él se asignar el recursos del partido, Sora ladró su pregunta con enfado. A pesar de su aspecto amenazador, mis balas solo impactan con la misma fuerza que un disparo de la ametralladora de Seairo. Entre una velocidad de disparo lenta, un cartucho de 7 balas y un largo tiempo de recarga, mi DPS está por los suelos. ¿Qué pasa? Déjame adivinar, porque es el hijo de mi hijo. Claro, el arma no pesa nada y no tiene retroceso, así que en realidad es bastante fácil de usar a pesar de su gran armazón. Pero hay algo en mi rifle que hace el mismo daño que las ametralladoras automáticas de Seairo que me parece ridículamente desequilibrado. La queja de Sora fue respondida con confusión hablada con maldad por los altavoces. MWHG. No estoy muy seguro de qué decir a eso. Las armas que poseéis son manifestaciones físicas de vuestra propia esperanza, y no algo en cuyo diseño hayamos participado. Hermano, ¿eres todo palabrería? Diminuto, débil, flácido. Tu arma te personifica. Mi querida hermana. Estás hablando de mi arma, ¿verdad? Vale, sabes que, esas son tus expectativas, no las mías. Ni siquiera es tan pequeña. O cojo para el caso. Estamos hablando del arma, ¿verdad? Stuch. ¿De qué demonios más podría estar hablando Seairo, por favor? Izuna, eso es algo que no necesitas saber hasta dentro de 10 años, o, no, tal vez incluso toda la vida. Lamento el hecho de haber llegado a comprender este aspecto de sus bromas, Rey Sora. Es como me dijiste antes. Lo que importa no son las especificaciones del arma, sino cómo la usas, en efecto, maestro. El tamaño y la velocidad palidecen en comparación con la técnica en el gran esquema de las cosas. Afirmativa / diagonal conjetura, su alta precisión lo convierte en un modelo superior. El maestro debería estar orgulloso. Sora estaba siendo objeto de burlas desde todas las direcciones, incluso sus amigos embolsados en el inventario del partido tenían la mente en la cuneta. Sora se tiró de los pelos y retrocedió agonizante, pero también le asaltó una nueva duda. No hay nada de lo que reírse, esto es demasiado complejo. Por supuesto, la gran cantidad de PS de Steph destaca mucho, pero no es solo eso. Su escudo mitiga casi todo lo que se le pone por delante sin que le cueste PM. Es demasiado OP. Luego están los Kitty Glabs de Izuna y el Great Hammer de Til. Ambos son superpoderosos, pero consumen sus reservas de PM como si no hubiera un mañana. Al igual que varían nuestros PV y PM, nuestras armas funcionan de forma diferente, y de demasiadas maneras diferentes como para tenerlas en cuenta. Nuestros HP y MP son la visualización de nuestra esperanza, y nuestras armas son su manifestación física. Esperanza procede del alma, que tiene una definición distinta en este mundo. Pero, ¿es eso realmente cierto? Sí lo es. ¿A qué se deben las diferencias tan significativas entre nuestras armas? No tenemos tiempo para esto. Sigamos, había tantas preguntas sin respuestas a la vista. Preocuparse por ellas no iba a llevar a Sora a ninguna parte. Tenía un juego que jugar. Vamos a seguir con esta estrategia. Ignorar a los monstruos que encontremos y dirigirnos directamente al jefe. Dicho esto,
Si esta mazmorra sigue la misma lógica de juego convencional que hasta ahora, los próximos 10 pisos serán diferentes de los primeros. El grupo se volvió hacia la puerta de antes, el círculo mágico que la bloqueaba había desaparecido, el escenario y las turbas van a tener un aspecto y un comportamiento diferentes a los del primer nivel, así que mantente alerta. El grupo asintió a la advertencia de Sora, y con eso, los miembros de la humanidad montaron a Til y Suna una vez más antes de volver a la mazmorra. Jibril y Emirens le siguieron desde el interior de la bolsa flotante. Siguieron, pero Sora no levantó el último dedo. Su última pregunta era algo de lo que él mismo no estaba seguro, pero que le había estado corroyendo en el fondo de su mente. Ese jefe minotauro que acabamos de derrotar empezó a actuar de forma diferente cuando lo dejamos a media salud. Era una segunda fase, algo bastante común en este tipo de juegos. Normalmente, uno esperaría que el jefe se volviera más fuerte, pero fue todo lo contrario, el jefe se había vuelto más débil. Los ataques del Minotauro se volvieron más telegrafiados a partir de la mitad, lo que los hacía más fáciles de esquivar de lo que ya eran. HP y MP eran los niveles de esperanza del jugador puestos en números. Si el jefe se debilitaba por la razón por la que Sora pensaba que lo hacía, y si la misma mecánica de juego se aplicaba a los miembros del grupo, no. No puede funcionar así. O de lo contrario no hay absolutamente ninguna manera de que los enanos pudieran haber limpiado este juego. Sora sacudió la cabeza, liberando su mente de esta preocupación y dejándola atrás en la sala del jefe mientras Izuna y Til corrían a través de la puerta y subían las escaleras más allá de ella hasta el siguiente piso. Sin embargo, el grupo no tenía ni idea de que el peor temor de Sora, el mismo temor que había dejado atrás en la sala del jefe, volvería para morderle solo una hora después. Tal y como Sora había predicho, el 11º piso reveló un mundo completamente nuevo. El grupo abandonó el gran castillo de mármol para adentrarse en un bosque místico. Era difícil creer que estuvieran en una torre, y aunque no había un camino claro que seguir cuando salieron, había una manada de mandrágoras humanoides rabiosas listas para recibirlos. Izuna atravesó rápidamente la horda de turbas con Sora y Seairo a su espalda, siguiendo un camino que solo ella podía discernir hasta la siguiente planta. No muy lejos, y por encima, estaban Steph y Til, este último saltando de árbol en árbol para mantenerse a la cola de la bestia. A este ritmo, no tardaron mucho en llegar a la 20ª planta y a su jefe, una enorme criatura vegetal trífida. El trífido usaba sus lianas como látigos para atacar al grupo, al tiempo que nublaba su visión con polen, que esparcía con cada ataque. El truco no sirvió de mucho contra la agudeza visual y la gran movilidad de Izuna y Til, y a pesar de la gran velocidad de su montura, para Seairo no supuso ningún reto calcular la trayectoria de los disparos de su pistola ametralladora, que Sora utilizó como trazadores para los suyos. Aunque el trífido logró conectar algunos ataques aquí y allá, el escudo de Steph apenas les hizo efecto. Otro combate fácil, lo que les llevó a la 21ª planta. Esta vez, el escenario era una compleja serie de bellos túneles cavernosos de piedra caliza. Los primeros 5 pisos pasaron fácilmente, llevando al grupo al piso 26. El grupo seguía avanzando por la larga serie de túneles en busca de las escaleras que conducían a la siguiente planta, pero su ímpetu, comparado con el de hacía tan solo una hora, había disminuido a medida que avanzaban en silencio. Sora, balanceándose sobre la espalda de Izuna, repasó lo sucedido hasta entonces. Primero, la batalla contra el jefe del piso 20, el trífido. El terreno cavernoso en el que habían estado desde el piso 21 dificultaba la movilidad de Izuna y Til, obligando al grupo a luchar contra los grupos de goblins y orcus que bloqueaban su camino, lo que había costado muchos más MP de lo previsto. Los miembros activos del partido habían utilizado casi la mitad de su PM total. Es hora, quizás ahora sería un buen momento para un pequeño descanso. Steph sugirió, sintiendo como las cosas se estaban poniendo sombrías para sus compañeros. Steph tenía razón, habían estado en movimiento durante 2 horas seguidas desde que entraron en la mazmorra de la torre. Estaba teniendo en cuenta la resistencia física de todos, pero Sora y Seairo habían pasado estas 2 horas a lomos de Izuna. Se habían pegado a zona segura siempre que no estaban en batalla. Básicamente, no se habían movido mucho más de lo necesario hasta el momento. Estaban cansados, pero no en un sentido físico. Era otro tipo de cansancio, uno con el que Sora estaba muy familiarizado, el peor en el contexto de este juego. Ya no hay dudas. Esto es definitivamente, mierda, pisé una trampa. Lo siento, por favor. El hilo de pensamiento de Sora se vio bruscamente interrumpido por un giro de los acontecimientos que los agudísimos 5 sentidos de Izuna deberían haber visto venir a la legua. Hubo un destello y, al instante siguiente, el grupo se encontró en un callejón sin salida. Mierda. Estamos justo en medio de un punto de spawn. Se enfrentaban a más de 50 orcus, que gruñían mientras empuñaban sus hachas y los miraban fijamente.
En el pasillo que parecía ser la única salida había una imagen familiar, un círculo mágico. Vamos a tener que vencerlos a todos si queremos irnos. Sora chasqueó la lengua al darse cuenta antes de dar sus órdenes. Steph, ponte delante de mí y decía Hiro. Izuna y Til, ignorad a los enemigos de Steph y eliminadlos por el flanco. Su partido miembros asintieron. El órdenes eran bastante simples, pero su ejecución no fue tan fácil. Ups. Lo siento, por favor, Lady Izuna. Ahora no es momento de disculpas, no lo es. Cuidado detrás de ti. Izuna y Til saltaron hacia adelante, pero su falta de concentración les dificultaba coordinarse entre ellos. Pero ese no era el final de sus problemas. ¿Qué? Ocurrió lo inimaginable. Ciairo falló su objetivo. Sora intentó dar fuego de cobertura a su hermana pequeña, pero su arma carecía de la velocidad y la potencia necesarias para ayudar con eficacia. Sin ningún poder de detención que impidiera avanzar al enemigo, los orcos ignoraron sus balas y siguieron adelante. Ese es Sora. Puede que estemos un poco sobre nuestras cabezas, Steph chilló. Sora chasqueó la lengua en voz alta en voz baja. Había llegado el momento de una de sus basas, Emirens. Cambia con Izuna y acribíllalos. En el instante siguiente, Izuna fue aspirado en la bolsa de inventario del partido, y, agradecimiento, esta unidad ha sido desplegada. Órdenes recibidas. Comenzando destrucción. Fui Darseyan. El traje de sirvienta de Mirein sondeó al aterrizar suavemente en el suelo, en el lugar de Izuna, e hizo una reverencia. Una serie de luces brillantes, surgiendo de los múltiples drones que flotaban a su alrededor, blanqueando toda la caverna. El destello se atenuó lentamente, revelando la luz que desprendían los enemigos mientras desaparecían poco a poco. El grupo se quedó estupefacto ante el repentino giro de los acontecimientos, pero su confusión se convirtió en alivio al procesar lentamente lo sucedido. Todos cayeron al suelo. Tú nos salvaste. Oye, Sora. Si Emirens es tan fuerte, deberíamos haberla sacado de el comienzo. Pero Steph no llegó a terminar su frase. Emirens, cambiar de nuevo con Izuna. Sora ignoró a Steph e hizo el cambio, y sin más, Ciairo soltó sus pistolas ametralladoras y cayó de rodillas, llorando. Escondió la cara entre las manos mientras grandes gotas de lágrimas caían por sus mejillas. Dijo Steph. Ciro. ¿Qué pasa? ¿Había sido alcanzada por fuego perdido o herida de alguna otra forma? Steph corrió hacia Ciairo, que estaba blanca como una sábana, pero por lo demás ilesa. Su HP también seguía llena, lo que dejó a Steph aún más consternada, ya que sus palabras ni siquiera llegaron a la llorosa Ciairo. Está ocurriendo, pensó Sora. Su mayor temor sobre este juego se hizo realidad, y le ocurrió primero a su hermana. Corrió hacia ella, y Ciairo finalmente compartió lo que la tenía tan desesperada, y así fue, porque, hermano. ¿Por qué no me crecen las tetas, Ciairo? Mi hermana. ¿De verdad vas a dejar que eso sea lo que te deprima? Mientras tanto, Izuna estaba hecha un ovillo en el suelo. Tengo tanta maldita hambre, por favor. Vamos. Ahora solo está haciendo mono. Mientras que a Sora le parecían nimiedades, los dos miembros más jóvenes del partido se lamentaban de problemas que les causaban la mayor desesperación personal. Las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos cuando una voz salió de la bolsa de inventario. Ya conocido, esta unidad es inútil. Esta unidad traicionó al Spillar hace 6000 años. Esta unidad le mintió. Esta unidad no pudo protegerle. Esta unidad le falló a su maestro también. Esta unidad no puede mantener sus promesas, o proteger a aquellos importantes para ella, ¿ves? Así es como suena la desesperación. Mierda, eso dio un giro serio. Creo que acabo de tener un latigazo. Maestro, ¿qué ha pasado? El MP de la chatarra se ha agotado por completo. Sí, lo sé. Bastó un combate para que Mirens gastara todo su PM. Por eso cambió tan pronto a Mirens por Izuna. El problema era que aún no sabía por qué su PM había tocado fondo. Sora se estaba rascando la cabeza por todo el estrés, cuando, ¿qué les pasa a todos? ¿Qué ha pasado? Steph estaba profundamente confundido por el cambio de vibración repentina, forzando Sora para encontrar la fuerza para ponerla al corriente. No pasa nada. Esto es exactamente lo que le pasó al jefe del 10º piso con alrededor de la mitad de su HP que le hizo frenar. Maldita sea, tenía un mal presentimiento sobre eso, y parece que tenía razón. Es una parte curiosa de jugar a cualquier juego de rol, y de la mayoría de los videojuegos. Por lo general, el PC puede moverse imperturbable por muy pocos PV o PM que tenga.
Pueden estar medio muertos a golpes y seguir corriendo y saltando como si acabaran de despertarse, es muy poco realista. Eso no fue todo. Sora miró las barras de HP y MP encima de su cabeza y en la barra de su muñeca izquierda. Estas barras de HP y MP son una visualización de nuestra esperanza. Perdemos la esperanza cuando atacamos y nos atacan. Estas dos barras son cuánta esperanza nos queda, así que si se quedaran sin esperanza, sus barras llegarían a cero. Hay un camino que tienes que recorrer antes de llegar a lo más absoluto. Desesperación, aunque la fiesta estaba bien físicamente, el estrés estaba pasando factura. Al igual que si Airo e Izuna habían sucumbido a la ansiedad y se habían echado a llorar, había fases por las que pasarían, y lo más probable era que perder cierta esperanza desencadenara esas fases. Sora dudaba que Izuna y su hermana fueran capaces de moverse en ese momento. Entonces, ¿por qué yo, y tú y Til, para el caso, todavía estamos bien, nos vemos bien? En tu caso, probablemente sea porque eres un tanque, no atacas en absoluto. Efectivamente, la barra de MP de Steph seguía completamente llena. Incluso su HP todavía estaba por encima del 80%, había conservado la mayor parte de su esperanza. A Til y Sora, por otro lado, les quedaba casi la mitad de su PM, al igual que hacia Airo y Izuna. ¿HM? Oh, jeje. Estoy acostumbrado a sentirme deprimido, lo estoy. Me siento así todos los días de la semana. Pero supongo que si pudiera elegir, preferiría estar bebiendo hasta dormirme, lo haría. Lo mismo me pasa a mí, dijo Sora. Quizá no tanto como Til, pero estoy bastante acostumbrada a sentirme así que ahora mismo me estoy esforzando. Aunque sentían que la depresión se apoderaba de ellos, se las arreglaban de algún modo. Sora seguía teniendo recuerdos horribles, si bajaba la guardia, podría sucumbir a ellos en cualquier momento. Steph, conteniendo las ganas de chillar, hizo su siguiente pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ni siquiera hemos llegado al piso 30 todavía. Tenía razón, la fiesta no había llegado ni a un tercio del camino hasta el piso 100. Sora, Airo, Til y Izuna seguían con todos sus puntos de vida y les quedaba algo menos de la mitad de sus puntos de vida. Probablemente podrían llegar al menos hasta la planta 50 si se esforzaban, pero eso era lo más lejos que podían llegar. Eso sin tener en cuenta que las mafias se volverían más duras a medida que avanzaran. Por no hablar de su salud mental se deterioraría aún más a medida que utilizan más de sus reservas de esperanza. Teniendo todo en cuenta, una predicción más acertada era que el grupo probablemente iba a acabar con el jefe del piso 30. Steph debió de entenderlo por el silencio de Sora. Asintió y dijo, Sora, debes tener un plan B, ¿verdad? Estamos hablando de Sora. El cerebro estratégico detrás de la pareja de jugadores más fuerte de Inmanity, Blank. No hay manera de que pusiera un pie en esta mazmorra sin un imprevisto o dos. Steph estaba más que segura de que había un segundo plan al que recurrir, y lo hay. Es para lo que estoy guardando nuestra segunda baza, lo sabía. Entonces ahora es el momento de usarlo. No sirve de nada contenerse ahora. La expresión de Steph se iluminó al decir esto, pero no era tan sencillo. No podemos usarlo todavía. Si lo hacemos sin averiguar primero la mecánica del juego, ¿estamos jodidos?, gritó Sora. Steph se congeló al verlo tan acorralado. Desafortunadamente, él no estaba en un lugar donde pudiera atenderla en ese momento, pues estaba ocupado lidiando con el tóxico. Recuerdos que pasaban por su mente, respiró hondo, y templó los nervios. Ahora no es el momento para esto. Déjalo. Mis amigos y lo que es más importante, mi hermana, dependen de mí para tomar una decisión. Ahora mismo no puedo permitirme quedar atrapada en mi estúpido pasado. Capaz de despejar su mente de cualquier pensamiento necesario por el momento, Sora abordó el problema una vez más. Piensa, Sora, ese grupo de enanos logró vencer este juego en poco más de un día. Y eso sin poder curar sus reservas de esperanza. Esto solo podía significar que lo habían superado de la forma más eficiente y rápida posible. Eso era lo que Sora estaba tratando de hacer, y sin embargo, aquí fue donde acabó. Claro, el grupo de Sora era probablemente diferente al de los enanos. No podían evitar todas las peleas, especialmente desde el piso 21. ¿Fueron capaces los enanos de hacerlo usando su elevada sensibilidad? No, incluso si ese fuera el caso, todavía tenían que lidiar con los jefes. Lo que significaba que no había forma de que evitaran perder al menos su PM, lo que en última instancia les llevaría a perder la esperanza. Perder la esperanza significaba perder la capacidad de pensar y tomar decisiones. Cualquier combate que ocurriera mientras estaba en este estado provocaba una pérdida de esperanza aún más innecesaria. Desencadenaba una espiral. Dicho esto, el grupo de enanos también había hecho su primer recorrido en este juego. Como llegaron 4 veces más lejos que el grupo de Sora, hasta la cima, en su primer intento, simplemente no tiene sentido.
Tiene que haber algo. Es imposible que un partido supere este juego tal y como está, enano o no. Y si, ¿no hubiera correlación entre el grupo de enanos y la desaparición del diablo? Quizás había otra razón por la que el diablo desapareció de repente, y la mazmorra era teóricamente imposible. No, Sora. Pensar así no te llevará a ninguna parte, idiota de 18 o 19 años. Su esperanza menguaba, y la lenta aparición de la desesperación les causaba más agotamiento mental. Sora levantó la cabeza, pero luego la sacudió y rechazó la premisa de la imposibilidad. No tenía sentido. Este partido estaba hecho para ganarse, eso era un hecho. El comportamiento de Sira, la forma en que el diablo actuó, lo demostró más que cualquier otra cosa. Por eso acepté jugar a un juego con reglas tan ambiguas en primer lugar. Sí, hay una manera de despejar este juego, sin duda. De hecho, me atrevería a decir que el camino ya está allanado para nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo superamos este juego? ¿Por qué hay tanta diferencia en el funcionamiento de los PS, los PM y las armas? ¿Por qué nuestros PS y PM apenas se recuperan cuando derrotamos a un enemigo? ¿Por qué podemos usar magia en un juego en el que se supone que la esperanza es nuestra única arma? ¿Por qué cuesta PM? ¿Por qué Mireins perdió toda su reserva de MP en una pelea? ¿Por qué ella y Gibril perdieron HP y MP sin estar en combate? Las respuestas tienen que estar en algún lugar de estos detalles. Sora se sumía cada vez más en sus pensamientos, por lo que, ese es Sora, Rey Sora. Están detrás de ti, lo están. Debía de haber mafias patrullando la caverna, porque un grupo de orcus había visto a Sora y se abalanzaba sobre el grupo. Sora no se había dado cuenta hasta que Steph y Ti lo llamaron. Se giró y se enfrentó de frente a la gru que venía hacia él. Tal vez porque estaba sumido en profundas cavilaciones, en las que pensaba 1000 por hora, el trineo del único orco parecía moverse a cámara lenta, pero lo que le golpeó a continuación no fue el impacto del trineo, ni la sensación de estar dañado, ni la desesperación. Eran dos sensaciones concretas que le inducían una sensación de euforia, una suavidad misteriosa. Pero, al mismo tiempo, marcadamente firme, las fuentes de la misteriosa sensación eran los cuerpos de sus dos amigos, que habían chocado con el suyo mientras corrían hacia adelante para salvarle. Concretamente, el vientre de Til y el pecho de Steph, y antes de que Sora tuviera tiempo de procesarlo. No dejaré que te cojan, Sora, gritó Steph, luego estampó su gran escudo contra el suelo mientras Til cogía a Sora en brazos y saltaba hacia la esquina más alejada de la caverna, y en el instante siguiente, Sora fue testigo por primera vez de la caída del MP de Steph. El grupo de enemigos se detuvo en seco y centró toda su atención en Steph, hermano. Lo siento mucho. Ese es Sora. Lo siento, por favor. Izuna y Seairo habían estado llorando demasiado como para darse cuenta con suficiente rapidez de lo que estaba pasando. Saltaron hacia él y se disculparon. Sora tiró de ambos para darles un abrazo. Y entonces, ¿qué acaba de hacer exactamente, Lady Steph? Yo tampoco estoy muy seguro. Mi muñeca izquierda empezó a parpadear y luego vi algo escrito, pero no creo que esto dure mucho. Sora también lo vio, le invadió una extraña calma. Se miró la muñeca izquierda, y allí vio lo que necesitaba ver. Encontró lo que buscaba, sabía la razón exacta por la que la barra azul de su muñeca, su PM, se había rellenado ligeramente hacía un momento. Y sabía para qué servía el espacio en blanco entre las barras y la base de su muñeca izquierda. También sabía lo que Steph acababa de hacer, había tirado de los enemigos a Gru. Todo tenía sentido. Todo, J.E. H-A. O-P. ¿Bien? ¿Podrías llamar a eso esperanza, supongo? Supongo que es esperanza, en cierto modo. H hermano. Ese señor, se golpeó la cabeza, había pasado del silencio absoluto a la risa maníaca. Los demás se preguntaron si por fin había perdido la cordura, pero él hizo caso omiso de sus miradas confusas. Sin un ápice de vacilación o duda, Sora empuñó su arma, su poderoso rifle antimateria. Levantó el largo cañón, apuntó a los enemigos más allá del escudo de Steph y, con todas sus fuerzas, imaginó, la esperanza es nuestra única arma en este juego. Estas armas son la manifestación de nuestra esperanza. Ya entiendo por qué mis armas apestaban tanto, las había estado usando, como normal. Ya entiendo por qué mis balas eran tan pequeñas a pesar de que el arma parecía tan genial. Sora visualizó tan claramente como pudo como creía que debía ser su esperanza. Con todas sus fuerzas, imaginó lo que esperaba tener y, entonces, sucedió. En el espacio en blanco entre su muñeca izquierda y sus dos barras de estado, una cadena de letras surgió en su visión en un breve destello. Desbloqueado. Tiro flashbang. Al instante siguiente, Sora sintió que las balas de su cartucho se transformaban en otra cosa, lo que utilizó como señal para apretar el gatillo. Una bala salió disparada del cañón con un fuerte estallido y un destello brillante. La bala rompió la barrera del sonido al atravesar el espacio entre su punto de eyección y su objetivo, impactando de lleno.
Steph pudo sentir el aire de la bala pasar suavemente por su escudo y, ¿qué era?, gritó, pero sus palabras quedaron amortiguadas por la ensordecedora y cegadora explosión. Antes de que pudiera volverse hacia Sora en busca de una respuesta, pronto se dio cuenta. ¿Qué acaba de pasar? La luz brillante se desvaneció y el grupo de enemigos que habían estado atacando su escudo se replegaron sobre sí mismos como marionetas sin vida. Una aturdida Steph miraba confundida, pues los enemigos seguían con todos sus PS, pero se habían desplomado en el suelo. ¿Qué acaba de pasar? Steph no era la única con esta pregunta, y Sora tenía la respuesta que todo el grupo quería. Lo sabía. Nuestras armas adoptan la forma de nuestra esperanza, y hay un sistema de habilidades para aprender a usarlas. Trabajo. Lo mismo ocurrió con el resto del grupo, incluidos Jibril y Emir, dentro de la bolsa de inventario flotante. Sora sabía que sus amigos no tenían ni idea de lo que estaba hablando, pero se rió de sus miradas dudosas y continuó. Til. ¿Oíste qué clase de enanos estaban en el grupo que fue cuando limpiaron este sarao? Bueno, Yesir. Lo hice, de hecho, debería haber consultado con ella antes. Tal vez entonces habría sido capaz de resolver esto más rápido. Déjame adivinar. Había una pareja casada, o dos personas en una relación, ¿verdad? Oh, sí. Pues sí. Era él entonces cacique y sus 6 esposas. O eso he oído, maldita sea, Til. ¿Quieres decirme que fue con un harén literal a una fiesta? Sora escupió con desdén, esta respuesta superaba con creces sus expectativas. Pero lo que importaba era que tenía razón. Finalmente descubrió cómo funcionaba esto. Es hora. Los enemigos se están levantando. Gritó Steph. Sora las miró y sonrió, sabía lo que se avecinaba. Su habilidad, después de todo, no hacía más que aturdir a los enemigos. Solo iba a durar un momento, y estaba a punto de terminar, lo que llevó a Sora a su siguiente movimiento. ¿Querías un plan B, Steph? Bueno, aquí está. Jibril, cambia con Steph. Sora invocó entonces su segunda baza del inventario del grupo. Steph fue absorbida por la bolsa, mientras que Jibril fue escupido. Y sin demora, Sora dio sus órdenes. Quiero que nos cambies de nuevo a la zona segura en la parte inferior de la torre. Puedes hacerlo, pero por supuesto. Para usted, maestro, haré posible lo imposible. Jibril dijo esto con una breve reverencia, y en el instante siguiente, todo el grupo se fundió en el espacio y desapareció. En otro lugar, en la oficina del jefe de personal fuera de la torre, una gran pantalla mostraba a los héroes desvaneciéndose en el aire. Las imágenes dejaron al esqueleto trajeado y al resto del personal con la boca abierta. Hey, Sira. ¿Se acaban de ir? ¿Estás seguro de que vendrán a enfrentarse a mí?, gritó la malvada bola de pelo desde una esquina de la oficina. Sí, lo harán. Eso es tan cierto como que usted es adorable, su maldad. Pero si puedo ser más preciso, son los únicos capaces de llegar hasta ti. Los ojos de serpiente de la malvada dama rebosaban confianza. ¿Todavía crees que, a pesar de que huyeron antes de hacer, hasta el piso 30, sí, su maldad? Lo diré por ti tantas veces como desees. Sus labios rojos sonreían seductoramente mientras abrazaba este fragmento del diablo. Sira hizo lo que ella le dijo, susurrándole cariñosamente al oído por enésima vez. Son los héroes por los que has esperado una eternidad. Son los únicos que pueden hacer realidad tus verdaderas esperanzas y deseos. La primera fiesta de héroes. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.